Nos va a acompañar en esta tarde Carlos Narváez con la charla referente al régimen de microempresas. Desde este momento vamos a trabajar en la capacitación y para eso les pedimos a todos ustedes, por favor, compartan esta charla y esta capacitación respecto al tema muy interesante que necesitamos que lo conozcan todos quienes nos siguen en redes sociales y están en nuestro grupo corporativo. Eh, Carlos Alberto Narváez Solís es socio de Audi Consulting y es profesional de la Universidad Central del Ecuador. En la Facultad de Ciencias Administrativas es donde ha obtenido su título de doctor en Contabilidad y Auditoría, contador público autorizado CPA. Él ha ejercido varias funciones en diferentes empresas y su experiencia profesional está en el sector financiero y de seguros como Banco del Pichincha, Banco Internacional, Banco de la Producción, Banco Procredit, Banco Finca de Ecuador, Seguros Equinoxial, Seguros de Oriente, y en la parte del sector petrolero, en Repsol YPF, OCP del Ecuador, Grupo Baker, en el sector comercial industrial, IBM del Ecuador, Nobtonle del Ecuador, Tenaris del Ecuador, General Motor Ecuador, Grupo Schumberg, Base Ecuatoriana SA, Empresa Eléctrica Quito, y entre otros. Le pedimos por favor a Carlos que por favor, nos acompañe ya para presentar su ponencia respecto a este tema que es muy interesante el día de hoy. Les pedimos a todos quienes nos están siguiendo en las redes sociales que compartan esta charla, así como también que nos sigan en nuestra fanpage de Phoenix Corp y también en Instagram. A las personas que estamos en Zoom, por favor, les pedimos que nos ayuden silenciando sus micrófonos para tener una mejor audiencia y una mejor recepción de nuestra charla. Carlos, bienvenido, buenas tardes, por favor, continuamos con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto con todos. En primer lugar, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, Carlos, le escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Un tema nada más. Estoy tratando de incluir la presentación, pero no lo puedo. Me sale como que tengo algún problema ahí. Como que no estoy habilitado para hacer la presentación. Inténtelo, por favor, en este momento. Ok, perfecto, ahí sí. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, estamos viéndole, Carlos. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Como les decía, buenas tardes con todos. Un gusto de parte de Audit Consulting Group compartir con cada uno de los participantes una pequeña charla relacionada justamente con una parte de las normas tributarias que se han venido actualizando justamente en estos días, ¿no? Hemos creído importante, adicionalmente al tema de microempresas, incluir un par de láminas pequeñas relacionadas con este anticipo voluntario de impuesto a la renta con cargo al ejercicio 2020 que se debe cancelar a partir del mes de agosto, de este mes de agosto, específicamente a partir Sí, es que no la 14. aplicación, o sea, porque a mí no me sale arriba, sino que a mí me tocó descargar una aplicación. ¿A qué le dije, sabes? Y ahí sí se puede grabar videollamadas. Es decir, en esta normativa se establecieron las consideraciones generales que van a tomar o van a tener las compañías para que presenten su anticipo, obviamente las compañías que están obligadas a presentar dicho anticipo. También la Administración Tributaria, vía esta resolución, la número 51, aclaró ciertos conceptos que podrían haber estado en duda en este decreto ejecutivo 1109. Perfecto. Este decreto o esta norma tributaria que establece el pago del anticipo determina quiénes son los sujetos pasivos que están obligados a la presentación de este anticipo y en esta primera parte el criterio, luego de analizar la norma tributaria, es que se deben los contribuyentes que están obligados
a presentar el anticipo, deben justamente cumplir estas tres condiciones, no una de ellas, sino las tres condiciones que se establecen a continuación. ¿Qué dice la norma? Que hayan obtenido ingresos grabados con impuesto a la renta en su declaración de impuesto a la renta del año anterior, ¿sí? Que tengan ingresos grabados, que perciban o hayan percibido en el año 2019 ingresos brutos iguales o superiores a 5 millones de dólares, obviamente declarados en su declaración, valga la redundancia, o presentados en su declaración de impuesto a la renta del año 2019, recuerden 5 millones de dólares, y esta es la consideración más importante, quienes hayan obtenido utilidades en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2020. La norma establece en esta resolución que les mencionaba, que actualizó o aclaró ciertos conceptos, que para el caso de personas naturales no se van a considerar ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia para llegar a determinar esta utilidad del ejercicio económico 2020 entre lo que va de enero a junio del mencionado año. ¿Cuál es la forma de cálculo que estableció la Administración Tributaria para determinar este anticipo voluntario? La fórmula de cálculo de este anticipo es a la utilidad contable que hayan generado estos contribuyentes que están obligados a presentar este anticipo entre el 1 de enero y el 31 de junio, se le multiplicará por un 85%, es decir, únicamente el 85% de la utilidad que se haya generado entre enero y junio de este año 2020 será o estará sujeta a este cálculo del anticipo. La norma aclara, a través de la resolución, que esta utilidad contable se entenderá aquella calculada antes del 15% de participación trabajadores. En otras palabras, si la compañía en la que yo estoy trabajando o estoy haciendo el análisis para determinar si efectivamente cumplió las condiciones y se debe pagar el anticipo, llegó a tener una utilidad y en su contabilidad está registrado una utilidad que incluye el 15% de participación a trabajadores, el 25% de impuesto a la renta, ¿qué es lo que debería hacer yo? Quitarle el efecto del impuesto a la renta, quitarle el efecto de la participación a trabajadores, y esa es mi base para calcular este primer porcentaje o este primer valor, que sería el 85% de esa utilidad, sobre la cual voy a aplicar el 25% que menciona la norma. Este valor determinado como anticipo es susceptible de disminución por las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que hayan recibido los contribuyentes que están obligados al pago, ¿sí? Entre el periodo enero y junio del año 2020. La norma también aclara que las compañías deberán presentar o deberán elaborar un estado financiero con corte al 30 de junio que servirá de respaldo o será el que sustente, ¿sí?, el valor que se está cancelando o declarando como anticipo voluntario del impuesto a la renta. La norma también dice que estos estados financieros deberán ser preparados de acuerdo con la normativa tributaria y con la normativa financiera vigente para preparar tal información financiera. ¿Cuál es esta? En nuestro caso estamos regidos para temas financieros por las NIF, ¿no es cierto? Por las normas internacionales de información financiera. Entonces, este estado financiero, como el de todas las compañías, con corte al 30 de junio, de igual manera, debe incluir de manera importante, al mencionar que debe ser preparado bajo norma financiera, debería incluir todos los ajustes que bajo norma financiera, bajo NIFS, se los hace normalmente ya por la costumbre en nuestro país al cerrar el ejercicio económico. Es decir, si yo tengo deterioro de inventarios, debería estar registrado el deterioro de inventarios con corte al 30 de junio, debería estar registrado la provisión de jubilación patronal y desahucio, debería estar registrado el valor neto de realización y cualquier otro ajuste financiero que de acuerdo a normas se requiera. En otras palabras, este estado financiero al 30 de junio debería ser ya una foto
cumpliendo con toda la normativa financiera similar al estado financiero que yo presento al cierre del ejercicio económico. Miren, aquí hemos hecho un pequeño ejercicio de cómo calcular este anticipo. Como les decía, para determinar o saber si yo estoy obligado a pagar el anticipo, debo llegar a determinar que se cumplan todas las condiciones. ¿Sí? Aquí hemos hecho, obviamente, un ejercicio en el que analizamos cada una de las condiciones. Ingresos grabados con impuesto a la renta tiene la compañía, sí. Ingresos brutos en el año 2019 mayores a 5 millones, sí. ¿Ha tenido utilidad entre el 1 de enero y el 30 de junio del ejercicio 2020? Sí, 800,000. Esta utilidad de 800,000, como yo les había mencionado, debe ser una utilidad antes del 15% y de la provisión de impuesto a la renta. Con esos datos decimos, 800,000 de utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta. Por el 85%, tengo 680,000 que estarían sujetos al 25% que dice la fórmula de cálculo del anticipo voluntario, lo que me da igual a $170,000 de anticipo que debería declarar esta compañía, tomando en consideración que en el ejemplo que hemos preparado, la compañía no ha recibido o no tiene comprobantes de retención en la fuente de impuesto a la renta que le hayan efectuado, ¿sí? La norma también establece los sujetos que no están obligados al pago de este anticipo. ¿Quiénes no están obligados al pago de este anticipo? Las micro, pequeñas o medianas empresas, es decir, las MIPYMES, señaladas o establecidas de acuerdo al reglamento del Código Orgánico de la Producción e Inversiones. Este reglamento nos dice que dentro de esta categoría de micro, pequeñas o medianas empresas, para poderlas incluir o considerar de esa manera, se deben tomar en cuenta los siguientes conceptos. Una microempresa es aquella que tiene entre 1 a 9 empleados y tiene ingresos de hasta $300,000. Una pequeña empresa tiene empleados de 10 a 49 y sus ingresos anuales van de 300,001 hasta $1,000,000. Y la mediana empresa es la unidad económica que tiene entre 50 a 199 empleados y sus ingresos anuales van de $1 hasta los $5,000,000. Miren, este grupo de compañías son las que no están obligadas a presentar este anticipo. Si ustedes recuerdan la lámina anterior, uno de los requisitos para que se presente el anticipo era que hayan tenido ingresos superiores a los $5,000,000, que como ustedes pueden observar, aquí es el tope de las medianas empresas, ¿no es cierto? ¿Quiénes más no deben presentar o no están obligados a presentar este anticipo? Los sujetos pasivos cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2020 estén exentos del pago del impuesto a la renta. Por ejemplo, las fundaciones, organismos internacionales que por temas de reciprocidad tengan o contemplen la exoneración de sus ingresos. Los sujetos pasivos que tengan su domicilio tributario en la provincia de Galápagos. La resolución 51 aclara que estos sujetos pasivos deben tener su residencia en la provincia de Galápagos hasta la fecha de emisión del decreto 1021. ¿Cuál fue ese decreto? El que ampliaba los plazos de presentación de las declaraciones. Cuando se emitió ese decreto en marzo de este año. Es decir, si hasta marzo de este año yo estaba o tenía domicilio tributario en la provincia de Galápagos, efectivamente estoy exonerado del pago de este anticipo voluntario. Pero si yo me domicilié en Galápagos a partir del mes de mayo o de junio, no cumplo con esa consideración porque la norma es clara y dice que debí hasta el 30 de abril, 30 de marzo, perdón, hasta el mes de marzo, fecha en la que se emitió el decreto 1021, debía haber estado domiciliado en la provincia de Galápagos. Sujetos cuya actividad económica corresponda a la operación de líneas aéreas. En este caso, la resolución 51 aclara que este tema de su actividad económica esté descrita tanto como actividad principal, o sea, la actividad secundaria de estas compañías, con corte de igual manera hasta marzo del 2020. Es decir, hasta marzo del 2020 yo debía haber tenido registrado en mi RUC como actividad principal o secundaria la actividad económica que corresponde a la operación de líneas aéreas para poder decir
no estoy obligado a presentar este anticipo voluntario. En el caso del sector de turismo, la norma mencionaba que sea o aplicaba la exoneración exclusivamente para los servicios turísticos de alojamiento y o comidas. De igual manera, que tengan como actividad principal las mencionadas anteriormente hasta la fecha de emisión del decreto 1021, es decir, marzo de este año. En el sector agrícola, los contribuyentes que estén bajo este esquema o pertenecen al sector agrícola, aquí en este sector agrícola y el sector acuícola, es importante definir qué es el sector. Por ejemplo, a mí me hicieron una consulta de una compañía que dentro de su actividad principal se dedica a la producción de balanceado para animales de bovinos y también para el tema de peces, de peces, camarones. Entonces ellos me decían, yo pertenezco al sector acuícola, ¿estaría exonerado del pago de este anticipo voluntario? Revisando la normativa, se establece que el sector acuícola, por eso es importante el concepto, el sector acuícola es aquel que se dedica a la cría de animales marítimos. Y pone como ejemplos el camarón, la tilapia y otro tipo de animales marinos que normalmente son para consumo interno o para exportación. El tema de preparar balanceado para este tipo de animales, podemos decir que forma parte de la cadena acuícola, pero no forma parte del sector acuícola. Por eso es muy importante definir qué es el sector y qué es la cadena del sector. ¿Sí? Es un tema muy importante que debemos considerar para poder identificar si efectivamente debo o no debo, o estoy o no estoy obligado a presentar este anticipo del impuesto a la renta con cargo al ejercicio 2020. También dice que no están obligados los exportadores habituales de bienes que tengan el 50% de sus ingresos corresponda a las actividades de exportación. Y para el caso de personas naturales y sociedades, incluyendo los establecimientos permanentes con ingresos brutos inferiores a 5 millones de dólares. Esos son los contribuyentes que no están obligados a la presentación de este anticipo. ¿Cómo se liquida este anticipo? Si yo soy una compañía que me tocó efectivamente porque he cumplido las condiciones mencionadas, ingresos grabados, ingresos mayores a 5 millones de dólares, tener utilidad en el año 2020, el anticipo aplicando la fórmula que vimos se presentará en el formulario 115. Aquí viene un tema importante. La norma dice que si a pesar de que las compañías que hayan generado o tengan ingresos superiores a 5 millones de dólares en el año 2019, si es que no generan un anticipo a pagar, es decir, me sale un impuesto, por poner un ejemplo, un impuesto de 10,000, pero las retenciones de impuesto a la renta que yo tengan son de 15,000, no me genera un impuesto a pagar. Así no me genera un impuesto a pagar, debo presentar el formulario mencionando que lo que está pasando, ¿no es cierto? Tengo un impuesto causado de 10, retenciones de 15, no se genera impuesto, pero debo informarle a la administración tributaria. Y de igual manera dice que deben informar este tema del anticipo, inclusive las empresas que en el ejercicio económico 2020 hayan tenido en su totalidad ingresos grabados del impuesto a la renta, ingresos exentos, perdón, del impuesto a la renta. Para el tema de pago, la norma establece que la primera cuota de este anticipo voluntario se deberá pagar conjuntamente con la declaración del anticipo. Es decir, como ustedes saben, este anticipo se lo puede pagar de dos maneras. De forma íntegra, es decir, en una sola cuota, o en 3 cuotas a partir del 14 de agosto. Si yo me decidí por pagarlo en 3 cuotas, la norma dice que la primera cuota la deberé pagar el 14 de agosto conjuntamente con el formulario que estoy cargando a la administración tributaria, y las cuotas restantes se las darán a través de débito automático. Si no presento la declaración en los tiempos que prevé la norma, es decir, la presento con posterioridad al 14 de agosto, los intereses que genere cada una de las cuotas, según correspondan, se deberán presentar en el formulario 115. Las cuotas se deberán presentar en el formulario 115. Mientras que los intereses sobre cada una de las cuotas que se vayan generando
se deberán pagar en el formulario múltiple de pagos. ¿Cuál es este formulario múltiple de pagos? El formulario 106, utilizando el código de declaración 1072. Al tratarse de un anticipo voluntario, al igual que el que establece la ley del régimen tributario interno, si ustedes recuerdan, con la ley de simplificación tributaria, la administración tributaria establecía que los contribuyentes ya no estaban obligados a pagar el anticipo del impuesto a la renta de este año. Era un tema voluntario. Si yo me decidía como contribuyente, podía declarar y pagar un anticipo del impuesto a la renta. La norma dice que tanto este anticipo, el que estamos viendo ahora, con este decreto, como el anticipo normal, que también es voluntario, se pagarán en el formulario 106 con el código 1071. En el caso de este anticipo que yo estoy cancelando en este momento, que es con cargo al ejercicio económico 2020, si este anticipo fuese superior al impuesto a la renta que me tocase pagar por las utilidades que genera la compañía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, la norma dice que este anticipo está sujeto a devolución con los trámites normales que establece el Código Tributario, es decir, preparando un reclamo, ¿sí? O de igual manera me lo puedo compensar sin intereses hasta dentro de 3 años después de la fecha de declaración del impuesto a la renta, desde la fecha de declaración del impuesto a la renta. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que yo pagué un anticipo o se me generó un anticipo voluntario con cargo este año 2020 de $100,000, porque aparentemente entre enero y junio se generó utilidad la compañía. Pero digamos que en los meses a partir de julio, agosto, septiembre, la situación empeora, no llego a vender nada, más bien genero más gastos que ingresos y al finalizar el año tengo una pérdida tributaria. Al momento que hago mi conciliación tributaria, yo digo, utilidad o pérdida al 31 de diciembre del 2020, pérdida tributaria de $30,000, por poner un ejemplo. Como tengo una pérdida tributaria, no se genera obviamente un impuesto a la renta causado y un impuesto a la renta por pagar, pero yo ya pagué un anticipo de $100,000 con cargo a este ejercicio económico. Lo que dice la norma ahí es esto: como tú ya me anticipaste ese valor te lo puedes tomar como crédito tributario, ¿sí? Puedes solicitarme a mí un pago en exceso, es decir, pedirme devolución, ¿sí? O si no deseas pedirme devolución a mí, tenlo ahí como crédito tributario para que te lo puedas compensar en 3 ejercicios posteriores al que tú hayas efectuado la declaración de impuesto a la renta. Es decir, yo hago la declaración del impuesto a la renta del año 2020, ahí me queda ese crédito tributario y lo puedo utilizar para las declaraciones de impuesto a la renta del 21, 22 y 23, ¿sí? Ok. Hasta ahí no sé si estamos claros o hay alguna consulta. Permítanme chequear si hay alguna consulta, o si tienen alguna consulta, por favor, que nos la hagan. Tenemos una consulta, Carlos. Claro. Indica, ¿por qué al cálculo no se resta el 15% de participación, siendo esto parte de la aplicación de las NIF? Nos dice Esther. No sé si la pregunta está clara o a qué se refiere. Sí, la tengo clara. Efectivamente, cuando salió el decreto, la norma solamente decía que la utilidad contable será afectada por un 85%, pero hablaba de la utilidad contable y no se establecía un criterio en este decreto de qué es la utilidad contable. Entonces, lo que en un inicio decíamos nosotros, sin mayor resolución, que la que les comento, que la 51 que salió en esta semana, decíamos, la única consideración de qué es utilidad contable es ese acuerdo tripartito que había entre el SRI, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio del Trabajo,
que nos daba un concepto de qué es la utilidad líquida o contable. Y ahí decía que se entendería por utilidad líquida o contable únicamente a la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos. Nada más. El 15%, si bien es un gasto que resta esa utilidad contable, pero es un gasto para determinar la utilidad, por llamarlo de alguna manera, que va a recibir el accionista, porque la utilidad que tiene la compañía como tal es ingresos menos costos y gastos. De esa utilidad yo debo restar unos conceptos que por norma, tanto laboral como tributaria, se deben cancelar como llamemos los impuestos a los dos. A los impuestos para llegar a determinar la utilidad del accionista. ¿Cuáles son esos impuestos? 15% participación a trabajadores y el 25 o 28% del impuesto a la renta. Justamente como había ese vacío, por llamarlo de alguna manera, porque no estaba claro, en esta resolución, la número 51 del SRI, dice, a ver, para que quede claro el concepto y se tome la utilidad que yo quiero que sea la correcta para el cálculo, se entenderá por utilidad contable aquella sin que se vea afectada por el 15% de participación trabajadores. Entonces, este tema ya es una fórmula, un concepto ya definido por el SRI, y el SRI nos dice, para este 85% que va a ser tu primera base, no me afectes tu utilidad con el 15% de participación a trabajadores. No sé si hay otra pregunta, sino para continuar. Sí, tenemos una pregunta más, Carlos, por favor. Me dice Amparito Letamendi, por favor, ¿podría ayudarme con la siguiente consulta? En una compañía cuya utilidad se genera por el registro de ingresos exentos, pero estos no son la totalidad de los ingresos. No prevé la norma alguna deducción que permita eliminar ese efecto, ya que al final del ejercicio probablemente no existirá utilidad tributable. Ya. Una pregunta muy interesante. Lo que debemos considerar aquí es lo primero, y es muy cierto lo que dicen. En realidad, como están redactados tanto el decreto como la resolución, no prevé esos conceptos. La norma lo que dice es, si vamos para adelante, aquí, vamos para atrás, perdón, que obtengan ingresos grabados con impuesto a la renta. Es una de las consideraciones. Si yo voy por el lado y digo, a ver, revisando mi estado financiero, el 90% de mis ingresos son ingresos grabados y el 10% son ingresos exentos con el impuesto a la renta, yo diría sí, efectivamente no debo presentar, debo presentar este anticipo porque el 90% de mis ingresos son ingresos grabados. Cuando tengo estos efectos, es justamente, entendería yo, que es justamente es el criterio que tiene la administración tributaria para mencionar que este anticipo que se pagó es o me sirve como crédito tributario. Porque en realidad, como ustedes saben, si bien es cierto, se terminaron recién negociaciones para diferir el pago de intereses en la deuda externa que da un respiro a la economía del país, fiscalmente y sobre todo en tema de flujo, el país está complicado. No hay dinero para pagar a los servidores públicos. Es de conocimiento de todos a través de las noticias que vemos al día a día que a los maestros y otros sectores se les acabó de pagar recién su sueldo, casi se les paga a mes vencido el sueldo o al segundo mes de vencimiento. Entonces lo que requiere el fisco es flujo. Y en este caso, ¿cómo requiere flujo? Me dice que yo le pague el anticipo, tomando el ejemplo hacia el final del ejercicio, por la consideración de estos ingresos exentos. Yo tengo una pérdida tributaria, este anticipo que yo le pagué me va a servir a mí como crédito tributario en el 2021, en abril del 2021 exactamente, en donde yo hago mi declaración de impuesto a la renta y ahí decido si le pido al SRI que me devuelva haciendo el trámite del caso, que puede ser que me devuelva una nota de crédito para que yo pague mis impuestos, o lo tengo como crédito tributario para que se lo compense en las declaraciones de impuesto a la renta de los 3 ejercicios siguientes. En realidad este es un tema de flujo y que se lo difiere para el próximo gobierno, ¿no es cierto? El próximo año va a haber un nuevo gobierno, el que tendrá que lidiar muy posiblemente con temas de financiamiento en el presupuesto, en el caso de que efectivamente muchos contribuyentes al finalizar el ejercicio económico tengan más bien pérdidas y ese anticipo pagado
se lo vaya a pedir como devolución. ¿Algo más, tal vez? No, ya no tenemos más preguntas, Carlos. Perfecto. Entonces, ahora miren, vamos con el decreto ejecutivo 1114, en el cual se publica el reglamento para la aplicación de la ley de simplificación tributaria, y nos vamos a centrar en el régimen de microempresas. Muchos nos preguntamos por qué al SRI se le ocurrió normar este tema del régimen de las microempresas. Como ustedes saben, de acuerdo a estudios que se han hecho, en el Ecuador, prácticamente casi alrededor del 90% de los contribuyentes están enmarcados dentro de este régimen de microempresas. Miren, del grueso de empresas que están o son contribuyentes registrados en el SRI, el 90% pertenecen a este régimen. Y ese régimen no estaba, por ponerlo de alguna manera, totalmente no controlado, sino regido por disposiciones que tal vez se considere que pueden ayudar ese régimen. Más adelante vamos a ver que no necesariamente puede ser el caso ese, ¿sí? Pero al SRI se le ocurrió justamente para eso, expedir este reglamento al régimen de microempresas que fue incluido ya en la ley de simplificación tributaria. Y en este reglamento lo que hace es aclarar algunos conceptos que nos quedaban un poco como dudas, saber cómo se los va a aplicar, desde cuándo se los va a aplicar, y es justamente lo que vamos a ver en este momento. La norma o este reglamento menciona que va a existir un régimen de microempresas, y nosotros decimos, a ver, ¿a quiénes aplica este régimen? ¿Cuáles son los contribuyentes que deben estar dentro de este régimen? Y la norma dice que aplica a personas naturales, a sociedades, ¿sí?, que sean residentes en el Ecuador, es decir, que se hayan constituido al amparo de norma ecuatoriana, o los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. ¿Cuáles son estos establecimientos permanentes de sociedades extranjeras? Las sucursales de compañías que están afuera, que son las que hacen una domicilización aquí en el Ecuador, es decir, no están constituidas bajo la legislación ecuatoriana. Y también, un tema importante, dice que este régimen incluye a los emprendedores, ¿sí? Y obviamente establece que para esto se deben cumplir las condiciones que están previstas en el Código Orgánico de la Producción para ser consideradas como microempresas. El reglamento al Código Orgánico de la Producción, en su artículo 106, define a la microempresa como aquella unidad económica y productiva que tiene entre 1 y 9 trabajadores y genera o tiene un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a $300,000. Es decir, para que el SRI me incluya, como dice la norma, de oficio, porque tiene esa potestad de incluirme de oficio en este régimen, va a tomar en cuenta estas consideraciones. Que yo sea persona natural o emprendedor, sea sociedad constituida bajo el amparo de normas ecuatorianas, o sea una sucursal de compañía extranjera que tenga entre 1 y 9 trabajadores y mis ingresos anuales brutos sean de hasta $300,000. ¿Sí? Y en este reglamento también, ¿qué es lo que hace la norma? Establecer qué tipos de contribuyentes que, a pesar de estar en esos rangos de 1 a 9 trabajadores y tener hasta $300,000 de ingresos brutos, no pueden ingresar a ese régimen de microempresas. Contribuyentes que tengan o se encuentren en regímenes específicos, ¿sí? ¿Cuál es ese? Puede ser los que están o tienen impuesto a la renta único, como por ejemplo impuesto a la renta único el banano, al sector agrícola que salió también en la ley de simplificación. Ellos tienen una declaración de impuesto a la renta en función a una tabla. Entonces, no sería lógico que se les trate de incluir en este régimen al tener ya un régimen específico para ese tipo de actividades. Los organismos internacionales, multilaterales, agencias internacionales, y de igual manera a las empresas e instituciones del sector público. Las instituciones financieras que estén controladas por la Superintendencia de Bancos y las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria, obviamente que estén sujetos al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tampoco pueden pertenecer a este régimen de microempresas o pueden ser incluidos dentro del régimen de microempresas. Aquellos contribuyentes que tengan o generen ingresos relacionados a los contratos de construcción
y a la actividad de urbanización. Ellos tampoco pueden ingresar al régimen de microempresas. Los que tengan una ocupación liberal, así como las personas naturales cuya actividad económica sea la prestación de servicios profesionales, notariales y registradores, estos contribuyentes no pueden ingresar al régimen de microempresas. Actividades de prestación de servicios de transporte público de pasajeros, así como también los de transporte terrestre comercial. Aquellos que tengan ingresos exclusivamente bajo relación de dependencia, es decir, digamos que yo trabajo para una compañía, no hago nada más y tengo ingresos en relación de dependencia, gano también, me invento, $25,000 al año. Por los montos estoy por debajo de los 300,000, pero como mi único ingreso son en relación de dependencia, la norma me dice que yo no puedo ingresar a este régimen de microempresas y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque mi patrón es el que hace la retención de mi impuesto a la renta y hay norma específica que establece el procedimiento para ese efecto. Contribuyentes que obtengan exclusivamente o estén grabados con el impuesto único, aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital, es decir, todas aquellas que reciban rentas, no sé, porque tengo acciones, porque tengo dividendos, ellos no pueden ingresar a este régimen. Actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, ellos no pueden hacerlo porque hay un régimen específico al que deben adaptarse todo este tipo de compañías que serían petroleras, mineras, por ejemplo. Ingresos de transporte internacional de pasajeros a través de sucursales extranjeras o courier. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un régimen específico o una forma específica de determinar su impuesto a la renta. Ellos tienen una base presuntiva. No lo hacen determinando total de ingresos menos total de costos y gastos, mi base imponible. Ellos dicen, del total de mis ingresos, el 2% es mi base para el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, por eso obviamente no pueden ingresar a este régimen. Y los comercializadores de combustibles tampoco pueden ingresar a este régimen de microempresas. Teniendo ya claro quiénes son los contribuyentes que pueden y no pueden ingresar a este régimen, la norma ya nos empieza a dar las consideraciones que debemos tomar tanto para la permanencia en este régimen como los procedimientos que va a seguir el SRI para excluir o incluir de oficio al contribuyente y así también como los plazos y consideraciones para pagar cada una de sus declaraciones de impuestos. La norma, ¿qué nos dice? Que los contribuyentes que cumplan estas condiciones para poder ser considerados como microempresas no podrán estar o permanecer más de 5 años bajo este régimen de microempresas. Una vez que transcurrió ese tiempo, ellos salen del régimen de microempresa y pueden incorporarse a cualquier otro régimen dependiendo de su actividad. Es decir, puedo pasar al régimen general, al de una compañía cualquiera. Puedo pasar al RICE, por ejemplo, si cumplo las condiciones para RICE. Si, un tema importantísimo, dice que si el contribuyente o el sujeto pasivo inicia o reinicia actividades en una fecha después del 1 de enero, se considera como que permaneció dentro de este régimen de microempresas del año completo. Es decir, digamos que yo me designaron como microempresa el año anterior, por haber razones, en este año yo paré las operaciones en enero y reinicio mis operaciones en octubre de este año. Como reinicié mis operaciones en octubre de este año, aquí ¿qué me dice? Que como las hice después de enero, el tiempo entre octubre, noviembre y diciembre que reinicié mis actividades se considerarán año completo. Como voy en el régimen el año anterior y 3 meses de este, no es que digo voy 1 año, 3 meses en el régimen de microempresas. Voy 2 años ya en el régimen de microempresas. La norma dice también que cada uno de los contribuyentes, al momento que vayan a hacer su inscripción en el registro único de contribuyentes, están obligados a informarle al SRI cada una de sus actividades económicas que van a efectuar. Así como también todos los ingresos que presumen se van a obtener durante todo el ejercicio fiscal corriente al que están abriendo su registro de contribuyentes. También deberán informar el número de empleados en el caso de que vayan a tener empleados, ¿sí? Y si en principio, es decir, desde la fecha en que, si pasara algo y desde esa fecha en la que yo obtuve el RUC, el SRI, tomando en consideración lo que mencionamos, la proyección de ingresos que yo voy a tener, el número de empleados,
ya me incluye en el régimen de microempresas, no podré incluirme, por ejemplo, en el RISE, de ningún otro régimen que no sea el de microempresas. La norma dice que si yo inicié mi actividad comercial, lo lógico es que yo empiece bajo el régimen general, ¿no es cierto? ¿Cuál es el régimen general? El hecho de que tengo ingresos, mis ingresos son grabados o exentos, tomo en consideración todo lo que dice la norma tributaria para llegar a determinar una base imponible que va a estar sujeta a un 25 o 28% de impuesto a la renta. Entonces, la lógica es que si constituyo una empresa, yo entro a ese régimen general hasta que el SRI revise mis consideraciones o mis condiciones y me efectúe de oficio el cambio al régimen impositivo de microempresas, que es una de sus potestades de acuerdo a lo que establece la norma tributaria. Las microempresas que hubieran suspendido el SURRUC y dentro del mismo ejercicio fiscal reinicien sus actividades económicas, se mantendrán en dicho régimen. Es decir, lo que hablábamos en el inicio. Si yo era microempresa, suspendí el RUC por A o B situaciones y vuelvo a abrir o reinicio actividades, quito la suspensión del RUC, no es que empiezo del régimen general. Antes de la suspensión del RUC, yo fui microempresa, reactivo mi RUC y sigo bajo el régimen de microempresas. ¿Sí? Consideraciones importantes. La norma establece que, como les había dicho, el SRI de oficio incluirá o excluirá a las compañías dentro de este régimen, sin necesidad de que haya algún tipo de comunicación previa. Sin embargo, el SRI está en la obligación de publicar en su portal web hasta el 30 de septiembre de cada año el catastro de cada uno de los contribuyentes que han sido incluidos o excluidos en el régimen de microempresas. Entonces, por lo menos, cada uno de nosotros va a tener un material de consulta que va a ser actualizado hasta el 30 de septiembre de cada año para poder validar si mis clientes o mi compañía o la compañía en la que yo trabajo es o está incluida en el régimen de microempresas o estando incluida para este ejercicio económico fue excluida de este régimen de microempresas. La norma aclara, y es algo lógico, como ustedes pueden ver ahí en este concepto, que si las compañías están en etapa preoperativa, no pueden ser incluidas en el régimen de microempresas. La inclusión de oficio se la puede hacer una vez que esta compañía haya percibido ingresos grabados en su totalidad, ¿sí? Dentro de su actividad económica principal. Porque es importante también conocer eso, ¿no? Yo puedo tener algunas actividades, es decir, yo puedo tener una actividad que se encasilla dentro del régimen de microempresas, pero puedo prestar también servicios profesionales. Entonces, mi actividad encasillada en el régimen de microempresas va a pagar los impuestos en función a dicho régimen. Y recuerden que el tema de personas naturales con servicios profesionales no entran a este régimen de microempresas. Esta otra actividad mía va a pagar bajo el régimen normal, ¿sí? Puedo tener esas dos consideraciones. Pagar bajo el régimen de microempresas y también pagar bajo el régimen normal. Como les había mencionado, el SRI podrá excluir de oficio a los contribuyentes que no cumplan con las condiciones o dejen de cumplir estas condiciones para estar o permanecer dentro del régimen de microempresas. La exclusión de este régimen surtirá efecto, y es un tema importante, a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su exclusión. Es decir, si ya tenemos el catastro y el SRI por A o B situaciones, me dice que dejé de ser microempresa, esta exclusión aplica a partir del primer día del ejercicio económico siguiente, es decir, empezaría mi exclusión del régimen de microempresa a partir del 1 de enero del ejercicio económico 2021. Al momento en que se cumplen los 5 años de que el contribuyente está dentro de este régimen de microempresas, no estarán sujetos a este régimen de exclusión. La norma establece también, y miren que como se van dando las cosas, prácticamente lo que hace la norma es dar fuerza o tal vez tratar de que se establezcan los controles que la administración tributaria considera necesario
que deben tener las microempresas. En este caso, dice que las microempresas tienen unos deberes formales que deben cumplir. ¿Cuáles son estos? Emitir comprobantes de venta de conformidad con lo dispuesto en esta norma y en toda la normativa vigente. En las reformas al reglamento de comprobantes de venta y retención se establece que los contribuyentes que estén en este régimen deberán poner la leyenda contribuyente bajo el régimen de microempresa en cada uno de estos comprobantes. También da plazo, si es que no estoy en facturación electrónica y tengo un remanente de documentos físicos sin que estén con esta leyenda de contribuyente bajo el régimen de microempresas, puedo con un sello poner esta leyenda hasta que se acaben esos comprobantes y luego sí sacar los nuevos que incluyan esta leyenda de contribuyente en régimen de microempresas. Están obligados a llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos de acuerdo a lo que corresponda, dependiendo del volumen de ingresos como establece la ley de régimen tributario interno y su reglamento. Están obligados a presentar declaraciones. Aquí la presentación es semestral, ya no mensual. Presentación de anexos de información cuando corresponda. Y los demás deberes formales señalados en el Código Tributario. Miren, aquí está lo que yo les decía en el tema de comprobantes de venta. Las microempresas deberán emitir facturas, liquidaciones de compras de bienes y servicios, así como comprobantes de retención en los casos en que proceda. ¿Por qué en los casos en que proceda? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero preferible, me adelanto siguiendo el hilo de la exposición, porque este reglamento dice que los contribuyentes en este régimen de microempresa no pueden ser agentes de retención. ¿Cuándo pueden ser agentes de retención? Cuando tienen trabajadores, están obligados a hacer la retención por el trabajo en relación de dependencia. Y obviamente, cuando realicen importaciones de servicios, están obligados a retener ese impuesto a la renta por los pagos al exterior que están haciendo. Los comprobantes de venta y documentos complementarios deberán cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento, ¿sí? Y estos documentos electrónicos, cuando proceda, incluirán la leyenda contribuyente bajo el régimen de microempresas, que es lo que les había mencionado. El sustento de operaciones. Miren, como ya le va obligando también al régimen de microempresas como una compañía normal, en el régimen normal. Dice que los documentos que van a sustentar sus operaciones, ¿cuáles serían? Todos los documentos válidos que establece el reglamento de comprobantes de venta, retención y complementarios, ¿no es cierto? Y aquí me establece también que estos contribuyentes de microempresas tienen la obligación de mantener en sus archivos estos documentos que van a sustentar sus compras, sus gastos, 7 años, ¿sí? Tiempo en el cual la administración tributaria puede solicitar dichos documentos para cualquiera de sus respectivas revisiones de control. Para el tema de contabilidad, que es lo que yo les había mencionado anteriormente, están obligados a llevar contabilidad en los casos y condiciones que prevé la ley, el reglamento y la normativa que expida el organismo regulador de control. Las personas naturales que de conformidad con la ley de régimen tributario interno no se encuentren obligadas a llevar contabilidad, obviamente la misma norma establece que deben llevar un esquema de registro de ingresos y gastos. Y este es importantísimo. Dice que las personas o los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad deben llevar contabilidad en función a la norma financiera específica que la haya determinado su organismo de control. En este caso, las normas internacionales de información financiera para pymes. Microempresas llevarán su contabilidad en función a nivel para pymes. Los anexos, ¿están o no están obligados a presentar anexos? Sí, están obligados a presentar anexos de información que requiere el SRI de conformidad con las condiciones y plazos que establezca la administración tributaria a través de las resoluciones que emita para el efecto. Esto no está normado, en teoría está tal cual. Si me preguntan a mí, ¿deben presentar anexos transaccionales? Yo les diría sí. ¿Con qué periodicidad? Entendería yo que semestral. Aquí la norma dice que están obligados, como ustedes pueden ver en el último párrafo, pero dice de conformidad con las condiciones y plazos que establezca el SRI a través de resoluciones que emita para el efecto. Entonces habría que esperar en ese concepto, sí, si el SRI ya emite una resolución para saber los tiempos, por ejemplo, para presentar cada uno de los anexos que se le ocurra al SRI que deben presentar
los contribuyentes que estén en este régimen de microempresas. Como otros deberes formales que tienen las microempresas, ¿cuáles son? Facilitar a que los funcionarios del SRI puedan hacer sus respectivas inspecciones, exhibir a los funcionarios del SRI cada una de sus declaraciones, libros contables y documentación que ellos soliciten en sus procesos de revisión, concurrir a las oficinas del SRI cuando la presencia de los funcionarios o de la microempresa sea requerida, y cumplir con todos los demás, miren cómo dice aquí la norma, cumplir con todos los demás deberes formales que estén establecidos tanto en el Código Tributario como en la ley y el reglamento. Ahora vamos ya con el tema tributario. Todo eso, ahora las consideraciones previas que yo debo tener para el régimen de microempresas. En el tema del impuesto a la renta, ¿cómo determino la base imponible? La norma dice que voy a determinar una base imponible en función a mis ingresos brutos provenientes de mi actividad empresarial, microempresa, menos devoluciones y descuentos que se hayan concedido a esta actividad sustentados en el mismo comprobante de venta o notas de crédito, y más o menos los ajustes de generación y o reversión por la aplicación de impuestos diferidos declarados, es decir, que se hayan declarados en la contabilidad, que yo las haya puesto en la contabilidad, los haya puesto en mi formulario, ¿sí? Y que sean atribuibles a los ingresos en el ejercicio fiscal. Leyendo esto, ustedes dirán, entonces en el régimen de microempresas existe la aplicación de impuestos diferidos. Tal como está esto, aparentemente sí, ¿no es cierto? Pero, adelantándome de igual manera a las láminas, la pregunta está sobre qué conceptos aplico impuestos diferidos. Si esta base imponible a la que yo estoy determinando, le aplico una tarifa del 2%. Y recuerden ustedes que para determinar impuestos diferidos, yo determino una diferencia temporal entre mi base financiera y mi base fiscal y aplico la tarifa del 25%. Entonces la pregunta será, aquí no estoy aplicando una base fiscal del 25%, estoy pagando un 2% de impuesto sobre el total de mis ingresos. No me importa si tengo gastos no deducibles, ingresos exentos, es al ingreso neto, ingreso neto. Entonces, ¿cómo aplico impuestos diferidos? Porque los impuestos diferidos se aplican sobre las partidas conciliatorias. Las que van como gastos no deducibles, que afectan mi utilidad contable, son las que me generan impuestos diferidos. Acá, al ser una base que no se ve afectada por gastos no deducibles, ingresos exentos, ¿de dónde voy a tomar el tema del impuesto diferido? ¿Sí? Sería un tema, en teoría, podría ser para algún, no sé, activos biológicos, muy posiblemente. Me suena porque es una afectación al ingreso directo. No sé, habría que esperar a ver qué el SRI se le ocurre normal respecto a esto, porque pone ahí que se tome en cuenta para la base de los efectos de impuestos diferidos. Pero como les digo, si el impuesto se calcula el 2% sobre un total de ingresos, que no incluye partidas conciliatorias como gastos no deducibles, ingresos exentos, ¿de qué efecto de impuesto diferido estamos hablando? Es una duda que queda ahí. No se incluirán los ingresos que correspondan a actividades sujetas al impuesto a la renta único, es lo que yo les decía. Si es que yo tengo actividades, por un lado, que se encasillan en el régimen de microempresas y por el otro lado, actividades que no están dentro de este régimen, por ejemplo, trabajo en relación de dependencia, el trabajo en relación de dependencia va al régimen normal de impuesto a la renta. Un tema importante aquí es que el régimen impositivo de microempresas, dice la norma, está sujeto a la aplicación de los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la norma tributaria. Entendería yo que lo que se refiere a esto es que el régimen de microempresas sigue teniendo los beneficios que pueden estar descritos en la normativa tributaria vigente. Por ejemplo, en el artículo 9.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, habla de la exoneración por 3 años en el pago del impuesto a la renta las compañías consideradas microempresas. El artículo enumerado me parece que es el quinto, después del artículo 23 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, habla también de esta exoneración de 3 años, y ese artículo enumerado no fue modificado por este reglamento de la Ley de Simplicidad. Entonces entenderíamos que si yo soy una microempresa nueva, tendría exoneración del impuesto a la renta por los 3 primeros años, y en los 2 años siguientes que me quedan para estar en este régimen, serían los que debo pagar ese 2% sobre
los ingresos de acuerdo a la base imponible que mencionamos ahí. Miren, aquí está como el porcentaje, que sería el 2%, ¿sí? El 2% la tarifa, ¿sí? ¿Cómo lo pago? Como habíamos dicho en el inicio, tengo derecho a descontarme las retenciones en la fuente que me hubieran hecho dentro de mi régimen de microempresas. Y el resultado de esta liquidación será declarado y pagado conjuntamente con la declaración de impuesto al valor agregado. Es decir, la declaración de impuesto a la renta se la declarará o será presentada igual o será una declaración de manera semestral. ¿Sí? Miren, aquí es un tema importante. Como les decía, si yo tengo dos regímenes, el de microempresas y un régimen normal, si en el régimen de microempresas yo tengo un crédito tributario, o perdón, un impuesto a pagar, pagué impuesto, ese valor me sirve como crédito tributario para la declaración de mi impuesto a la renta de mi régimen normal. Es como que yo unificara la declaración de microempresa con la declaración del régimen normal para que se pague un solo impuesto a la renta. Pero eso no es que haya un formulario, sino que es lo que hago. Régimen de microempresas, 2% de mis ingresos menos retenciones, pagué impuesto, digamos que pagué 100. Voy a mi régimen normal por mi otra actividad y me toca pagar 150 de impuesto. Yo digo, 150 versus 100 que ya pagué, eso me puede tomar como crédito tributario. Como en cualquier régimen, la norma dice que si se presenta la declaración de impuestos fuera de los tiempos establecidos, se generan los intereses de mora, tanto como las multas respectivas. Multas si es que no pagué impuesto, o sea, no pagué, perdón, no presenté la declaración, pues se me olvidó y no presenté la declaración. O si es que presenté la declaración, pero la presenté en cero. ¿Por qué? Para la administración tributaria, cuando yo presento una declaración en cero y luego presento una declaración sustitutiva con valor, la declaración en cero para el SRI es como que fue no presentada y la sustitutiva, por ende, debería generar multas, las multas del caso. Las retenciones en la fuente, como yo les había mencionado, las microempresas no serán agentes de retención del impuesto a la renta, excepto cuando relación de dependencia y exportadores en los pagos que efectúan a sus proveedores. Retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas serán declaradas y pagadas en los mismos plazos de la declaración del IVA cuando semestralmente los contribuyentes microempresas estarán sujetos a una retención de impuesto a la renta en el porcentaje del 1.75, es decir, si yo soy microempresa, emito una factura, quien me paga la factura me va a retener siempre el 1.75%. Las retenciones en la fuente que hayan sido practicadas constituyen, como vimos anteriormente, crédito tributario para el pago del impuesto a la renta y se podrán presentar solicitudes de pago en exceso, reclamo pago indebido, cuando yo tenga derecho a crédito tributario en este tema del régimen de microempresas. Miren, como vimos anteriormente, el régimen de microempresas permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos y aclara únicamente en las condiciones que establezca el reglamento de la ley del régimen tributario interno, estamos hablando, y ahí están detallados cuáles son los conceptos: valor neto de realización, deterioro de algunos activos, provisión, jubilación patronal y desahucio, ahora que ya se incluyó el efecto de NIF 16 también, pero como les digo, habla de esos conceptos, pero suena raro si las microempresas pagan un impuesto que es del 2% de una base determinada, no tiene partidas conciliatorias. Suena raro y habría que esperar a ver qué norma le sería al respecto. El impuesto al valor agregado, para determinar el valor del IVA, crédito tributario o IVA por pagar, no ha cambiado en nada. Es decir, para liquidar el IVA, si yo vendo todo con 12%, tengo derecho en mis compras al 100% del IVA como crédito tributario. Si es que vendo 0 y compro con 12, todo ese IVA no es crédito tributario para mí. Eso no ha cambiado. No ha cambiado el tema de cómo determinar. Lo único que cambia es la forma, sobre todo el plazo de declaración. Sigue siendo en función al 9º dígito del RUC, pero la declaración es semestral y en el semestre que va del 1 de enero al 30 de junio, la declaración se la hace a partir del 10 de julio. De igual manera, considerando el 9º dígito del RUC, por ejemplo, si es 1, el 10 de julio, si es 2, el 12, y así sucesivamente.
Y la declaración por el semestre de julio a diciembre lo hago a partir del 10 de enero, de igual manera considerando el 9º dígito del RUC. La norma establece también que si el último día de presentar, es decir, los que presentan el 28, cae un día festivo, día feriado, se pague el siguiente día del mes. Pero si ese siguiente día del 28, por ejemplo, ya cae inicio del siguiente mes, la declaración del impuesto se adelanta un día, es decir, ya no pagaría el 28, sino pagaría el 27, porque el siguiente día hábil al 28 ya empieza el siguiente mes. Cuando pasa eso, la norma me dice que debo anticipar mi declaración del IVA. ¿Sí? Aquí un tema importante también. La norma establece que, en teoría, yo tengo la potestad de elegir cómo voy a hacer a presentar mis declaraciones. Si las puedo presentar inclusive mensualmente. Si mi decisión fue presentarla mensualmente, debo permanecer o efectuar esa presentación mensual durante todo el ejercicio económico. No puedo decir enero es mensual, febrero es mensual, ya me dio pereza hacer marzo, no, de marzo voy a presentar marzo, abril y mayo y junio en la semestral, no. Me fui por la mensual, debo seguir con todas mis declaraciones mensuales. ¿Sí? La norma establece también que los contribuyentes microempresas no podrán ser agentes de retención, excepto en unos casos que son los de exportadores, en las importaciones de bienes que realicen sobre los productos que se van a exportar, y en el caso de importación de servicios también, esta retención del IVA se pagará de manera semestral. Para los sujetos pasivos, microempresas que tienen productos o servicios que están sujetos al pago del ICE, aplican las mismas consideraciones. Las tarifas, en algunos casos, dependiendo de los artículos, por ejemplo, bebidas alcohólicas artesanales, temas de vehículos, el ICE fue cambiado, la base imponible y los porcentajes en este reglamento, pero una vez que aplique ese cálculo, que el cálculo es similar, lo que está cambiando es la base, la declaración de ese ICE se la hará también de manera mensual, de acuerdo a las declaraciones o cómo se las presentan las declaraciones de IVA. ¿Sí? Prácticamente eso es todo. Miren, aquí tenemos una lámina de todos los servicios en los que nosotros les podemos ayudar, tanto temas de auditoría, temas tributarios, en el tema tributario, todo lo que ustedes se puedan imaginar, temas también de outsourcing financiero, contable, tributario. No sé si tienen alguna consulta adicional. Como ustedes ven, el régimen microempresas no tiene mayor complejidad. Hay algunos temas que se deberían ir normando para entenderlo mejor, por ejemplo, el de la presentación de anexos, este concepto de que sí aplican impuestos diferidos, pero de ahí del resto me parece a mí que está sencillo, está claro qué debo cumplir para estar o no estar dentro del régimen y en qué tiempos debo presentar mis declaraciones de impuestos. Listo, muchas gracias, Carlos. Sí tenemos algunas consultas y algunas preguntas acá de quienes nos están acompañando en Zoom, como también quienes están en el Facebook Live. Tenemos una pregunta acá de Leiser, dice, buenas tardes, se dice que el régimen de microempresas es sobre los ingresos del 2%. ¿Qué pasa con las instituciones sin fines de lucro que constan en el catastro? Teoría, la ley del régimen tributario interno en cuestión de los ingresos exentos no ha cambiado, perdón. La concepción de esos ingresos son que sean exentos, y justamente por eso la norma prevé que yo puedo pedirle al SRI que me excluya del régimen de microempresas, obviamente con una solicitud bien fundamentada, dice la norma. ¿Cuál sería el concepto aquí de bien fundamentado? Que el artículo 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno establece que los ingresos que obtengan las instituciones sin fines de lucro están exentos del pago del impuesto a la renta. Y al incluirme en el régimen de microempresas, en teoría, yo estoy obligado a pagar un impuesto sobre el 2% que se contrapone con la consideración general de mis ingresos, que son exentos del pago del impuesto a la renta.
Ok, tenemos otra pregunta aquí. Alejandra dice, ¿desde cuándo rige el pago del 2% de impuesto a la renta junto a la declaración semestral? En teoría, se aprobó este reglamento, como en todo, ¿no? Está sujeto en este momento, a interpretaciones. Miren ustedes, la ley se publicó, la ley de simplicidad se publicó el año anterior y el reglamento se está expidiendo a mediados de este año. Si yo tomo, como dice la norma, como es semestral, se debería hacer la declaración por el primer semestre. Habría que esperar a ver si el SRI establece o determina algún tipo de resolución para tener claro este concepto de cuándo específicamente se debe presentar esta declaración del impuesto a la renta. Porque si tomo literalmente lo que dice la norma, bajo ley ya estaba establecido este concepto. Aquí lo único que está haciendo es aclarando. Entonces yo diría que, tomando esas consideraciones, ya debería presentar por el primer semestre. Pero, como les digo, hay que ver, hay que ver en este caso qué es lo que dice la administración tributaria, sobre todo considerando que estamos la primera semana de agosto y es cuando recién se promulga este reglamento, y si hubiese sido de presentarse el primer semestre entre enero y junio, en julio que dice la norma, estamos tarde con la emisión de este reglamento. Entendería yo que sería o se presentará tanto los dos semestres en la declaración de que se debería presentar en enero. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Zuli Peralvo. Nos dice, para personas naturales que están en microempresas, ¿pueden liquidar este impuesto del 2% menos retenciones en la fuente y menos los saldos a favor de impuesto a la renta de años anteriores? Tengo un saldo a favor de impuesto a la renta del 2019 que no se ha solicitado devolución. Sí, sin ningún problema. La norma no ha cambiado en eso, inclusive como vimos en la presentación, estando en el régimen de microempresas, me dice que saco mi impuesto en función a la base, el 2%, y las retenciones que me hayan hecho son crédito tributario. El otro crédito tributario no lo puedo perder, porque ¿cuál es el sustento para yo decir que tengo un valor a favor? Las retenciones de impuesto que me han hecho. Entonces, eso debería entrar para utilizarlo como crédito tributario o pedir una devolución de ese impuesto si ese fuera el caso. Ok. Tenemos otra pregunta acá de Estefanía Guerrero. Dice, si decido seguir presentando mensualmente, ¿lo puedo hacerlo? Sí, como lo habíamos dicho. Lo puedo hacer mensualmente, semestralmente, pero no puedo en un mismo ejercicio hacer un mix. 2 meses mensual y luego voy al semestral y luego regreso al mensual. No, si me fui por mensual, los 12 meses mensuales. Ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuándo hablamos de que las microempresas ya no son agentes de retención? ¿Qué pasa con el tema de las liquidaciones de compra? ¿Tampoco las microempresas pueden retener esos comprobantes? Exactamente. Las microempresas, al momento que dejan de ser agentes de retención, la norma es muy clara y establece únicamente en qué casos pueden ser agentes de retención. Como habíamos dicho, relación de dependencia, pagos al exterior y cuando soy exportador, y en el caso de IVAs, en el caso de importaciones de servicios, y cuando soy exportador sobre los bienes que importo que son para la reexportación. Ya, otra pregunta nos dice, ¿los artesanos que tienen operarios afiliados en el IES estarían dentro del régimen de microempresa? A ver, aquí la consideración es el volumen de ingresos. Hay un tema específico justamente en este régimen de microempresas para los artesanos, en temas de declaraciones de impuestos, cómo se los va a considerar a los artesanos. Son otro título dentro de este reglamento. Pero como les digo, yo aquí lo que debería medir es esto. Microempresa, si es que estoy o cumplo las condiciones de empleados, ingresos
y no estoy dentro de los conceptos que me dicen que, sobre los cuales no puedo formar parte del régimen de microempresas, obviamente soy una microempresa y debo cumplir con mis consideraciones. Miren, si ustedes ven acá, únicamente estos contribuyentes que están en esta lámina son los que no pueden ingresar al régimen de microempresas. Los demás, todos los demás ingresarían al régimen de microempresas, obviamente cumpliendo las condiciones que están en esta lámina, las que les había dicho, empleados y ingresos brutos anuales. Ok, acá tenemos una pregunta. Bueno, eso es parte de Félix, que me dice que al no poner una retención en Félix no podemos validar en el ATS. Yo preguntaría más bien ya como Félix. Tenemos que poner en las compras que registremos en la retención como 332 o simplemente ya va el casillero vacío que no se retiene nada. En una Si es que yo compra. tengo un proveedor que es microempresa, o yo soy microempresa y voy a hacer un pago. Si yo soy microempresa, ¿no es cierto? Y voy a hacer un pago, sería... Sí, así es. Ajá, sí, así es. Ok, claro. En teoría, si voy al anexo transaccional y en el 332 se efectúan o se registran todas las transacciones que no están sujetas a retención. En este caso, si yo quiero llegar a tener un control o un cruce, como estoy acostumbrado a hacer, ¿no es cierto? Que me crucen los formularios del anexo y ese, yo personalmente lo pondría en el 332. Toda compra la debería registrar como 332. Igual no voy a tener ningún problema en poner eso porque soy una microempresa y pues no debo hacer retención. ¿Sí? Claro, inclusive aquí habría que ver, como ustedes vieron en la presentación, el reglamento dice que las microempresas están obligadas a presentar los anexos que el SRI establezca en las condiciones que prevean las resoluciones. Habría que ver cuáles son esos anexos que quiere el SRI. Porque al final del día, estando ya casi todos obligados, vamos a llegar a un punto a todos estar obligados a tener facturación electrónica, el anexo transaccional ya no tiene razón de ser. Si el anexo transaccional no tiene razón de ser porque toda la facturación ya la va a tener el SRI, y siendo yo microempresa, ya no tengo que aplicar retención, entonces ya la función que tenía el anexo transaccional como que ya va desapareciendo. Yo creo que todo este tema va por ahí. Si en algún momento el anexo transaccional desaparezca porque toda la base de la retención tiene ya la administración tributaria. Efectivamente, a eso vamos, se puede hacer muy fácilmente un cruce de información. Inclusive, miren, si vamos mencionando algunos conceptos de norma tributaria, la norma dice que inclusive en los pagos que no procede retención, yo debo emitir el comprobante de retención, ¿no es cierto? Entonces, no procede retención, debo emitir para cumplir para cumplir con esa obligación que yo tengo de emitir los comprobantes. La norma es clara y dice que inclusive en los pagos que no procede retención debo emitir el comprobante en cero. Entonces podría aplicarse aquí esta consideración. Si ya vamos a la practicidad, al no ser yo agente de retención, ¿qué tan práctico podría ser el yo acoplarme a esa normativa? Porque si yo tengo 1000 proveedores, me invento, hacer 1000 comprobantes de retención a sabiendas de que yo no estoy o no soy agente de retención por norma, por disposición tributaria, sería un trabajo en exceso también, ¿cierto? Sí, es así. Ok, tenemos otra pregunta que dice, una persona natural que abrió el RUC el año anterior y está en el régimen, y está en este régimen, ¿no pagaría el 2% por 3 años y después sí? Una persona natural. Sí, una persona natural que abrió el RUC el año anterior y que está dentro de este régimen, ¿no pagaría el 2% por 3 años y después sí lo pagaría? A ver, como les mencionaba, la norma en el tema de microempresas dice que las microempresas como tales no pierden los beneficios tributarios sobre los ingresos previstos en la normativa vigente. Aquí la consideración es, olvidándonos de el concepto general, dice, en la ley de régimen tributario interno, las microempresas, habla como tales, no me dice, no me segrega, sino dice, las microempresas que inician actividades están exoneradas del pago del impuesto a la renta por 3 años, ¿sí? Bajo esa consideración, si yo soy una microempresa
que estoy obligada a llevar contabilidad, está obligada a pagar impuesto a la renta, olvidándonos ahora del 2% de los ingresos. Antes yo pagaba sobre un 25% como una compañía normal. Entonces yo digo, a ver, soy microempresa, la norma me dice que durante 3 años soy empresa nueva y tengo esa exoneración del pago de este impuesto a la renta. Como no se han modificado tanto en la ley y el reglamento este beneficio tributario, yo efectivamente procedería de esa manera. Es decir, 3 años me exonero del pago del impuesto a la renta porque estoy sustentado en normativa vigente. Y en los 2 años siguientes, ¿cuál es mi régimen como microempresa? ¿Cómo determino yo mi impuesto a la renta? Debo pagar sobre un 2% sobre una base imponible determinada en función a mis ingresos netos, más o menos los efectos que tenga la aplicación de los impuestos diferidos. Ok, listo. Bueno, en honor al tiempo tenemos varias preguntas. Yo creo que nos podrían dejar, Carlos, no sé si podemos poner el correo electrónico para que puedan hacer tal vez alguna consulta. Las Claro, personas... el correo de Jorge, por favor. Ya, ok, voy a ponerlos acá, el correo de Jorge de Audi Consulting para que podamos hacer algunas consultas y vía correo electrónico se pueda manejar las consultas que en este momento podemos tener. ¿De acuerdo? Yo les voy a poner en este momento en el chat el correo al cual ustedes pueden enviar sus consultas, ¿sí? Y puedan de esta manera, pues, tener su respuesta posterior. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a colocar esto en el chat para que puedan... tenemos el pedido de algunas personas que nos están solicitando las diapositivas. Carlos, no sé si eso sea posible compartirles para que nos dejen Claro. Y de igual manera, que nos escriban al correo de Jorge para que desde allí se lo pueda enviar. O entiendo que tal vez Jorge lo vaya a cargar en su página web para que se lo pueda descargar. Ya, listo. Como escucharon, por favor, a todas las personas que nos están oyendo, vamos a ponerlo ya está en el chat y también lo vamos a dejar en el Facebook Live, el correo de Jorge Calupiña de Audi Consulting para que quienes escriban y lo soliciten, pues a vuelta de correo la puedan obtener directamente estas diapositivas de la charla que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Bueno, queremos agradecerles mucho a las personas que han estado presentes en esta charla del día de hoy. De pronto se nos quedan algunas consultas que necesitamos realizarlas y ya vamos a tener el canal de comunicación por el medio del cual nosotros vamos a poder tener las respuestas que ustedes nos vayan poniendo como consultas, ¿sí? Les agradecemos a todos ustedes por la presencia el día de hoy. También a Carlos, gracias por tu ponencia, Carlos. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento con quienes están siempre con nosotros, que es todo este grupo de contadores, a los que tratamos de darles la mejor información, de guiarles con los mejores profesionales, como es el caso de Carlos, y con las empresas que son partners nuestros y trabajamos de la mano para poder llegar con todo este conocimiento y toda esta información. Muchas gracias a todos quienes estuvieron el día de hoy. Y pues la próxima charla les estaremos informando sobre qué tema vamos a trabajar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto y que pasen bien todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos.